Dios le bendiga en este día. Le damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y hoy vamos a seguir con la serie Lo que Jesús exige del mundo. Y hoy vamos a hablar de otra de las exigencias de Jesús. Él dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Como vemos, las exigencias de Jesús son para toda la vida. Él no exige una única decisión de arrepentirse, venir a Él, creerle, amar, escuchar. Todas son continuas. Es una experiencia diaria lo que nos pide Jesús. La transformación del arrepentimiento, por ejemplo, es continua. Tenemos que arrepentirnos todos los días. Venir a Jesús una y otra vez es un acto continuo de fe. Creer en Él hora tras hora es algo también continuo. Escuchar su palabra como la fuente diaria de vida espiritual es un proceder continuo. Jesús exige entonces nuestro compromiso hacia Él cada día de nuestras vidas. Un pacto con Jesús en el pasado que deje de verse reflejado en nuestras vidas en un pacto diario, entonces es un pacto falso. Cuando Jesús dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. Él quiso decir que si no somos constantes, no somos sus verdaderos discípulos. Y lo opuesto a un verdadero discípulo es un discípulo falso. Eso sí, nosotros debemos entonces dejar a un lado todo tipo de práctica pecaminosa y volvernos hacia Jesús con todo nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de que cuando encontramos a Jesús es para toda la vida. Cuando encontramos a Jesús es para toda la vida. La manera en que Jesús enseñó esto es cuando nos habló de nuestra necesidad de buscarle a Él con todo nuestro corazón. Él dijo, permanezcan en mí. La palabra permanecer no es una palabra simplemente religiosa. En el lenguaje del Nuevo Testamento es la palabra común que se traduce como quedarse, continuar o morar, vivir. Jesús lo que quiso decir fue, quédense en mí, continúen en mí, moren en mí, vivan en mí. Por eso, encontrar a Jesús es para toda la vida. El contexto de esa exigencia de Jesús es la analogía de la vid y sus pámpanos. Jesús se compara a sí mismo con la vid y a nosotros con los pámpanos. Él dice en Juan 15, 4 y 5, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Esta imagen entonces nos ayuda a comprender lo que Jesús quiso decir con que permaneciéramos en Él. El aspecto principal de la analogía es que para poder vivir una vida fructífera como la de Jesús, necesitamos entonces permanecer conectados en Él, como dice Juan 15, 12. Somos como un pámpano que está ligado, conectado a la vid, de manera que ese pámpano puede absorber la savia que produce la vid y entonces puede dar fruto. Es la única manera de que el pámpano, nosotros absorbamos de la vid que es Jesús, y el poder que Él transmite a nosotros nos ayuda a dar el fruto que Él quiere que nosotros demos. Jesús entonces fue explícito cuando alegó que Él es el poder que nosotros necesitamos para vivir vidas
fructíferas. Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Permanecer en Él entonces es mantenerse ligado, conectado, aferrados a la vid que da vida, que da poder y que nos ayuda entonces a dar el fruto que Él quiere que nosotros demos. Jesús entonces es la causa de todo bien en nuestras vidas. Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Cristo? Nada. Jesús quiso decir entonces, sin mí no podrán hacer nada verdaderamente bueno, nada que honre a Dios. Hemos tratado de vivir nuestra vida cristiana quizás apartados de Jesús y nos hemos dado cuenta, nos hemos sentido frustrados, hemos fracasado en todos los intentos de vivir para Él en el poder de nuestra carne, en nuestras propias fuerzas. Cuando estamos separados de Él no podemos hacer nada, pero cuando nos conectamos a Él transmite a través de su Espíritu Santo esa savia que necesitamos como hijos de Dios para poder dar el fruto que Él espera que nosotros demos. Así que exalta a Cristo, sé humilde y sirve de ayuda para otros por toda la vida que tienes aquí en la tierra. En segundo lugar, Él dice que si nosotros permanecemos en Él, vamos a dar fruto. Dar fruto y obedecer los mandamientos es el resultado de permanecer en Él. Si permanecemos en Él, damos fruto. Jesús dijo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Juan 15:10. Obedecer los mandamientos de Jesús entonces es permanecer en su amor. El fruto es el resultado de estar ligados a la vid. Si no obedecemos sus mandamientos, entonces habremos dejado de permanecer en Él. Él dice en Juan 15:5, el que permanece en mí lleva mucho fruto. En tercer lugar, en la práctica, en la vida diaria, ¿cómo permanecemos en Jesús? Jesús hace uso de dos frases similares que indican la respuesta a esta pregunta. Él hace referencia a permanecer en su amor y a permanecer en su palabra. Permanecer es confiar siempre en las palabras de Jesús y en la certeza y en la seguridad de su amor. No permanecer en el amor de Jesús significa que hemos dejado de creer que Él nos ama. Tal vez usted está sufriendo algún tipo de persecución, alguna enfermedad, algún tipo de abandono, y entonces llegamos a la conclusión de que Jesús ya no nos ama. Eso es lo opuesto a permanecer en el amor de Jesús. Permanecer en su amor es no dejar de creer en ningún momento que Él nos ama. Que a pesar de todas las adversidades que nos toque vivir en este mundo, nosotros estemos convencidos que Él nos ama con todo amor inimaginable. Pero no podemos imaginar el tamaño, como dice Pablo, no sabemos la anchura, lo alto, lo bajo, la profundidad, etcétera, del amor de Dios. Él nos ama tanto, Él nos amó tanto que envió a Jesús a morir por nosotros. Todo lo que nos pasa en esta vida debemos estar claros, debemos estar seguros, debemos estar confiados que todo pasa bajo la autoridad soberana de Jesús. Y eso forma parte de su amor por nosotros. Usted tiene que darse cuenta, usted fue una vez hijo, quizás estuvo pequeño algún día y recibió el castigo de sus padres y no era porque no lo amaban. Lo castigaban porque le amaban, querían corregirlo para que usted pudiera crecer como una buena persona. Eso mismo pasa con Jesús y las pruebas que Él permite en nuestra vida. Si es bueno, Él dice, así como se preocupa mi Padre por las aves del cielo y por las flores del campo, ¿cuánto más no se va a preocupar por ti? Como dice Mateo 6, 26 al 30. Y si es doloroso, si es difícil la situación, lo que estás viviendo en este momento, Él dice, no teman. Lo peor que puede suceder es la muerte, y yo he vencido a la muerte. Yo estaré con ustedes todos los días
hasta el fin del mundo, como dijo él en Mateo 28:20. En cuarto lugar, permanecer significa confiar en la palabra de Jesús. Lo mismo es verídico para la frase de Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra. No significa simplemente guardar los mandamientos de Jesús, significa que no debemos dejar de confiar en la palabra del Señor, no dejar de confiar en lo que el Señor, el Padre Celestial, ha revelado acerca de Jesús, lo que Él ha hecho, su obra en este mundo. El contexto de Juan 8:31 y 32 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuál es el resultado de creer en la palabra de Jesús? El resultado es que seremos libres. ¿De qué seremos libres? Del pecado. Esta es la esclavitud que Jesús tiene en mente cuando Él muestra allí en Juan 8:34. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es por eso que librarnos del pecado es el fruto de permanecer en la palabra de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, Él dice, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No practicar el pecado es fruto de permanecer en la palabra de Jesús. Entonces, permanecer en Jesús, en su amor y su palabra, es confiar en que Él nos ama realmente a cada instante, cada momento, y que es cierto que todo lo que Él se ha revelado de Él en la palabra de Dios, su obra por nosotros y de nuestro futuro a su lado, es una realidad verdadera. Jesús, en quinto lugar, nos ayuda a permanecer. Es decir, no estamos solos. Tenemos la ayuda de Jesús. A veces sentimos que es difícil permanecer en el Señor por tantos problemas, por tantas tentaciones, por tantas dificultades. Pero aunque a veces también parece sencillo el oír la palabra de Dios y decir que podemos permanecer, aferrarnos a Él, beber del agua de vida y descansar en Jesús, la verdad es que nos vemos tentados frecuentemente a buscar la savia de otras plantas. Satanás quiere arrancarnos de la vid y debemos orar todos los días para que el Señor nos libre del mal, como dijo Jesús en la oración de Mateo 6, capítulo 13, el Padre Nuestro. Líbranos del mal. No podemos olvidar entonces que Jesús no nos abandona a nuestra suerte. Él nos manda a permanecer en Él y somos responsables de hacerlo y culpables si no lo hacemos. Pero sin embargo, Jesús es el que nos mantiene unidos a Él, y sin su ayuda no podremos permanecer nunca. Él lo demostró de varias maneras. En primer lugar, Él dice que nadie puede arrebatar a sus ovejas de su mano. A nosotros los pámpanos, nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Juan 10, 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos confiados, estamos seguros porque estamos en las manos de Jesús y en las manos del Padre Celestial. Él nos ayuda a nosotros a permanecer. Él también, en segundo lugar, Él oró a su Padre para que hiciera que nosotros permaneciéramos siempre en Jesús. En Juan 17, 11 y 12 dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Eso quiere decir que Jesús oró por nosotros para que el Padre nos mantuviera allí permanentemente conectados a la vida. Así que la enseñanza es que Dios nos mantiene también en la vida.
Y en tercer lugar, Jesús ora por sus discípulos y nos guarda de la apostasía, de negarlo a Él. Él predijo que Pedro lo iba a negar en 3 oportunidades la noche anterior a su muerte. Pero después Jesús le habló con autoridad y pronunció las palabras que deberían alentarnos también a cada uno de nosotros. El Señor le dijo en Lucas 22, 31 y 32 a Pedro, le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús oró para que la fe de Simón no faltara y sabía que no iba a faltar. Dijo, una vez vuelto. No dijo si llegas a volver. No, él dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La respuesta de Dios a la oración de Jesús fue decisiva en este caso. Sí, la fe de Simón faltó. Él pecó al negar a Jesús, pero no faltó o falló completamente. Él no se separó de la vid. Jesús oró por él y no hay razón para creer que el Señor haya dejado de orar por ti y por mí. En Hebreos capítulo 7, la segunda parte del versículo 25 dice que Él vive siempre para interceder por ellos, por ti y por mí. Así que no estamos de brazos cruzados en la batalla para permanecer en Jesús. El desenlace de esta lucha ya está ganado porque no depende de ti ni de mí. Jesucristo es el vencedor. Nadie puede arrebatarnos de su mano, de la mano de Cristo, ni de la mano de nuestro Padre Celestial, porque nuestro Padre Celestial es más grande que cualquier dificultad. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 8, él dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, peligro, cuchillo, espada, desnudez, ángeles, principados, potestados. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el Padre Celestial nos ama. Sí, como Pedro, podemos caer en algún momento en algún pecado, podemos fallarle a nuestro Dios porque somos débiles, pero el que está conectado a la vid se levanta y sigue adelante el camino que Dios le ha trazado en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Dios nos sostiene de sus manos. Si tú todavía no sientes que Dios te sostiene de tu mano, yo te invito hoy a que le abras tu vida, tu corazón a Jesucristo y lo recibas como tu Señor y Salvador, y sientas allí cómo el Padre te va a llevar de una mano y el Hijo te va a sostener de la otra. Dile conmigo de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. En este momento te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en ella. Señor, perdona mis pecados y ayúdame de ahora en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por sostenerme de ahora en adelante de mis manos, Señor, que son débiles, pero contigo voy a tener la fortaleza para crecer y avanzar en la vida que me resta por delante. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, te felicito por esa decisión que has tomado hoy, por entregarle tu corazón a Cristo, y ahora, de ahora en adelante, obedezcamos esa exigencia que Él nos pide: permanezcan en mí. Si te gustó el mensaje, puedes marcar entonces allí con un like, y luego, si no te has suscrito, suscríbete y marca las notificaciones para que sepas cuando subimos otro mensaje. Y si tienes alguna duda o pregunta, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla. Espero que en la próxima oportunidad puedas conectarte de nuevo y escuchar un mensaje edificante que nos ayuda a seguir manteniéndonos firmes en las manos del Señor. Dios te bendiga. Hasta la próxima ocasión. Oh, deja que
su espíritu de amor satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Llénanos, Señor. Cristo, Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser.